Señor ministro, ¿cuánto se va para Ecopetrol? Ya puso pesado, a ver. No creo que eso, no creo que eso sea cierto primero. Pero sería una opción interesante Eh, lo que diga el presidente, si el presidente lo llama, ¿acepta o no acepta? aceptaría porque pues él es el presidente. ¿Y qué le parece más interesante, el ministerio o Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol tiene por decir así, como una atracción simbólica, sentimental además, pero el ministerio es el ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Lo simbólico es claro y además con 20 Sí, años de carrera, sí, allá es en grande. el Ecopetrol, pues oil and gas, y hoy está un poco en renovables, pero más en descarbonización. El panorama del ministerio es más amplio, tiene petróleo, gas, energía eléctrica, que creo que es donde está concentrado hoy la misión de este ministerio. Otras formas de energía que están muy incipientes todavía, pero de aquí se dicta la política pública. Y todo lo de minería, que también es muy importante, a pesar de que pues aquí se hace la política, pero el brazo ejecutor es la agencia. Pero la visión del sector mineroenergético desde aquí es más bonita, es como si se montara un rascacielos. Dicta la política pública, pero en términos de la transición energética, ¿no podría ejecutar mucho más desde Ecopetrol? No, yo creo que aquí se puede hacer más por la transición energética desde el ministerio, porque Ecopetrol todavía está muy amarrado, incluso en sus temas jurídicos, incluso que le termina resolviendo es la regulación del ministerio. Por ejemplo, hoy Ecopetrol no puede generar energía para vender. Por eso el proyecto de ley que cursa en el Senado de la República sobre la integración vertical, eh, por eso la regulación sobre la autogeneración remota que nace de aquí. Entonces, insisto, tiene más un radio más de acción y una capacidad para impulsar más la transición energética del ministerio. Y en términos de las metas que se ha propuesto acá, ¿cuál es la más importante? ¿Energía eólica, solar? Ya infortunadamente estamos terminando. Estamos, y, y esta también telaraña jurídica nos mete en unos meses en lo que todos conocemos ley de garantías. Entonces también impide, frena, ralentiza procesos, en fin. Y ya no estamos para construir lo que queremos hacer, sino para terminar lo que tenemos que hacer. Porque ya hay un plan de desarrollo, no llegamos desde el principio a construir un plan de desarrollo o unas bases de un plan nacional de desarrollo para decir vamos a organizar el equipo o vamos a reorganizar incluso la entidad. Eh, no, estamos ya es para terminar, para ejecutar, para inaugurar obras. Me complace informar, por ejemplo, que el próximo mes vamos a inaugurar ya de nosotros, es decir, de este gobierno, la primera granja solar de 1 megavatio, y vamos a inaugurar de aquí hasta que finalice el gobierno una de forma mensual. ¿Y están listas todas? Entonces, es producto pues del trabajo de quienes me antecedieron, pero una decisión política de este gobierno, o sea, nunca se ha hecho eso. Entonces ya estamos es para rematar. El presidente quiere que aceleremos la entrada de más energía. Hoy, cuando yo llegué al ministerio, encontramos cerca de 2 gigavatios de energía renovable en el sistema. Esperamos el presidente nos triplicó esa meta, él quiere 6. a 6, pero ya nos dijo en la última, no, para mí no es suficiente 6. Quiero más, necesito más y se puede hacer más. ¿Y es viable hacerlo? Yo creo que es viable, inmediatamente tuvimos esa instrucción política, eh, creamos un comité interinstitucional con todos los involucrados hemos denominado y armamos una estrategia que se llama Estrategia 6G Plus, 6 gigavatios plus, más de 6 gigavatios. Pues para retarnos también y ya hablando entre todos, porque parecía que había un cortocircuito entre unas y otras, además con cambios, en fin. Estamos conversando muy chévere entre unos y otros diciendo,
por esto no entra este proyecto, por esto no entra este proyecto, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que renovar? ¿Qué hay que remover? ¿Qué norma hay que cambiar? Y hay una instrucción directa al señor presidente de facilitar incluso alrededor de tanto obstáculo, por ejemplo, en licenciamiento ambiental o en temas incluso que son de competencia del Ministerio del Interior, de remover esos obstáculos para facilitar y acelerar la transición energética en lo que nos queda del gobierno. Entonces yo creo que es posible, pero necesitamos incluso el concurso de otras autoridades que no son de la nación. Le voy a poner un dato que el presidente se sorprendía también. 52% de los proyectos de generación de energía renovable están atrapados en las corporaciones autónomas. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, estamos revisando la forma en que, con recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, podamos fortalecer el trabajo en algunas corporaciones que dicen no tener recursos para poder acelerar estos licenciamientos. Hay otros casos en los que quizá puede haber incluso corrupción o algo, como muchos sabemos, pero en donde sea un problema de falta de recursos, estamos dispuestos también a coadyuvar ese trabajo que hacen las corporaciones autónomas. ¿Va a ser empresas públicas las que administren o son las comunidades? Esa es una gran pregunta que tenemos que resolver. ¿Qué va a pasar luego con todos estos activos? Entonces, estamos en el proceso de contratación de una consultoría que determine cuál sería el mejor camino. Porque si no, pues es decir, estos activos pues quedarán abandonados. Y la idea es que alguien los administre. Entonces, pueden ser los operadores de red, pueden ser las empresas públicas en las que tenemos participación en la nación, puede ser otro gran holding u otra gran empresa. Entonces, hoy hemos decidido contratar una consultoría que nos dé distintos caminos para que podamos escoger el mejor que garantice la administración, la operación y el mantenimiento de esos activos, y que eso, pues al paso de los cortos años, pues los proyectos solares tienen vida útil de entre 20 y 25 años, pero que no se vayan a quedar tirados en ese recorrido. Hay mucho temor, una campaña grande despertando el miedo de apagón, tanto de gas como eléctrico. Empecemos por el de gas. Mira que es curioso, porque en los medios eso sale mucho y los líderes gremiales utilizan mucho ese término. Entonces usted lo escucha directamente a Andesco y a la ANDI. Pero cuando venimos aquí a lo que llamaban aquí el CNO de gas y el CNO de energía, aquí no hablamos de ese término, usted no lo escucha. Claro, entendemos que hay problemas, entendemos que hay desafíos. Incluso tanto en el CNO de gas como en el CNO de energía eléctrica, dicen aquí hay un rezago en la regulación de hace 10, 15 años. Siempre nos dicen que no se puede, que no se ha podido. Las inversiones en infraestructura no se han hecho en algunos años, operadores de red no las hicieron. El tema del Caribe con más gravedad aún. Se destinaron inmensas cantidades de recursos públicos, por ejemplo, para el tema de Electricaribe, con el propósito de que se hicieran inversiones en la infraestructura y no se hicieron. Entonces, buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Primero, ¿cuánto costaron las empresas? Al final es la pregunta que nunca se ha resuelto. ¿Cuánto terminaron pagando particularmente el privado que se hizo a cargo de la prestación del servicio en los departamentos de Magdalena, Guajira y Atlántico? ¿Cuánto terminó comprando la empresa? ¿Cuáles fueron sus compromisos y cumplió o no los compromisos para al cabo de 3 años estar diciendo intervénganme porque no soy capaz? Esa es una gran pregunta. Entonces nos exigen a nosotros apenas 8 meses después de la intervención lo que no han sido capaces de exigirle durante 20 años a 7 empresas que han pasado por allá, administrando el servicio de energía eléctrica. Entonces, yo creo que el término apagón se utiliza con propósitos políticos electorales. Y así lo he dicho. Yo creo que no hay riesgo. Y claro, aparecen fenómenos como los de Chile, es decir, lo de Venezuela, pero también lo ocurrido en Europa recientemente, que terminan siendo temas puntuales, porque lo de Chile se resolvió rápidamente, lo de España también se resolvió rápidamente, lo de Venezuela es otro cuento ya distinto, para amenazarnos con un apagón que estoy seguro no va a suceder. Como lo dijo el presidente y lo dijo quien me antecedió, siempre se amenazó con un apagón y nunca hubo un día de apagón.
Y vuelvo y digo, claro, hay desafíos. Hay brechas entre la oferta y la demanda hacia futuro porque en teoría la demanda aumenta, pero las subastas que hemos hecho en este gobierno, que ya son tres, dos de expansión y una reconfiguración, nos permite llenar esas brechas y garantizar que haya energía. Claro, hay problemas financieros, hay problemas concretos de las compañías, de interconexión, como la hay problemas de infraestructura, habrá que hacer inversiones, pero aquí tenemos que cooperar, que es la invitación que yo le he hecho a todos los sectores públicos y privados. Hay que cooperar entre todos los actores, hay que conversar, a intentar llegar a acuerdos. utilidad porque están ganando demasiado, el sector privado no va a querer colaborar. Esa es otra discusión, porque por ejemplo a las generadoras se les paga el cargo de confiabilidad, es precisamente para que estén ahí disponibles cuando el sistema los necesite. Entonces, eso lo pagan todos los usuarios a través de su factura de energía eléctrica. Entonces, tanto el tema energético, particularmente el de la energía eléctrica, como los temas asociados a este ministerio, como los de la salud, como los de las pensiones, como los de la reforma laboral, en fin, todos se están usando hoy con propósitos políticos y electorales. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible, claro, porque puede pasar cualquier cosa disruptiva. En gobiernos pasados ha habido racionamientos, ha habido apagones concretos, pero por ejemplo, Andesco ha cogido de caballito de batalla un apagón puntual que hubo en una región, en un municipio del país, claro, muy importante, infortunado. La energía cercena derechos fundamentales eh, porque el transporte de combustible falló, porque hubo un daño en la carretera, porque no un pago oportuno del combustible que alimenta esa planta. Bueno, le estamos buscando una solución concreta y allí estamos desarrollando un proyecto de energía solar de 5 megavatios ya, porque esa debe ser la solución final. ¿Por qué en vez de hacer tanta bulla alrededor de un tema como esto, en vez de decir, bueno, nuestra participación o nuestra ayuda o nuestra colaboración o nuestra agenda o nuestra propuesta es que además de estos 5 megas pudiéramos hacer 5 megas más y entonces el ente territorial pone el terreno? Y es decir, porque obviamente a esto también le meten política electoral. Ministro, y la interconexión, por ejemplo, en el caso del Grupo de Energía de Bogotá, que está parada desde hace 10 años, no por este gobierno, ¿se puede solucionar? Porque hay un riesgo que con la entrada de elementos del metro no alcance el suministro de energía si no se hace ese. Ese es un buen ejemplo de esas cosas que ha pasado durante años y han pasado gobiernos y entonces tenemos que solucionar nosotros y nos lo cargan además como si fuera culpa nuestra. No, ahí hay varias autoridades involucradas, incluso la alcaldía de Bogotá, que es la propietaria del Grupo Energía Bogotá, pero está en la agenda y estamos trabajando y yo tengo que reconocer públicamente la disposición, la colaboración, la ayuda, el tono incluso, las ideas del presidente del Grupo Energía de Bogotá, no solamente frente a estos temas, frente a los proyectos de La Guajira, frente a los temas de almacenamiento, de regulación. Es decir, es una persona que sabe y pues, uno debe escuchar a la gente que sabe. Entonces, ese tema particular está en la agenda. Aquí en este mismo recinto nos hemos reunido con la autoridad ambiental, con el Ministerio de Medio Ambiente, con los temas relacionados con el tratamiento de comunidades, en fin. Y como también he invitado yo, si en 10, 12 años no se ha podido solucionar es porque se sigue haciendo lo mismo. Habrá que intentar fórmulas distintas. Y es lo que también le he pedido a los equipos. Busquemos fórmulas distintas. Gas, el apagón de gas, ¿de dónde lo vamos a traer? ¿De acá, de Texas? Tenemos una brecha entre la oferta y la demanda, particularmente la demanda del mercado no regulado, que es el que hoy se está importando, que es la de la industria, que por eso termina generando este problema que por fortuna en el primer semestre, o lo que va el primer semestre, el clima nos ha ayudado, entonces ha bajado el uso de las térmicas liberan gas y eso implica pues que no haya un disparo en las tarifas del gas. Y estamos evaluando todas las opciones, así como, es decir, lo que sí ha querido este gobierno y lo que ha querido el presidente es ampliar la oferta, es decir, ampliar la competencia, porque hoy prácticamente hay sola una planta, una forma de importación, pero aquí cuando uno habla de traer la solución a todos nuestros problemas de gas está aquí al ladito. Claro,
en Venezuela, pero entonces aparecen. La cantidad de gas que no se está conectando, que no es tan difícil. Estamos revisando, incluso estamos haciendo ajustes de orden regulatorio, estamos haciendo ajustes de orden técnico aquí por solicitud de las empresas. Les he pedido no salgamos, no nos salgamos del marco que ya sabemos que es el marco que hace parte de este gobierno. No van a haber nuevos contratos de exploración y no va a haber fracking. Esos son temas que le he pedido a todo el mundo, no los metamos en la discusión y en la conversación. En ese marco, todas las ideas también, todas las ideas alrededor de infraestructura, todas las ideas alrededor de la molécula, incluyendo no descartar Venezuela. Claro, Venezuela tiene unas complejidades de orden jurídico y de orden geopolítico que no desconocemos, pero si es posible, de alguna manera traerlo, debería haber un gran acuerdo nacional para traer ese gas, porque al final el gas que consumen los ciudadanos del país, particularmente los estratos 1, 2 y 3, no mide color político, lo necesitamos y ellos lo votan, el gas de Venezuela lo votan a cantidades mientras nosotros lo estamos necesitando. Y el impacto en tarifa que de todas formas al importar, tener que bajarlo a los 140 grados de Buenos Aires y volver a subirlo y gasificarlo, ese costo va al ciudadano. Hoy al principio, a finales del año pasado, o en el tercer cuarto Q, ese fue el fenómeno que está investigando incluso las autoridades correspondientes, la superintendencia en particular, a ver si ahí hubo una reventa en el mercado secundario que impactó los derechos de los usuarios. Es parte de lo que está investigando la autoridad. Nosotros no somos autoridad competente. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Los datos sobre oferta de gas es decir, habían distintas fuentes para organizar esa. Y si no hay la misma información, no podemos tomar decisiones correctamente. Entonces, estamos cambiando el formato de liquidación, de información, hablando con las empresas para que todos tengamos la misma información sobre la mesa. Insisto, lo que pasó el año pasado lo está investigando la autoridad competente, no es el ministerio. Nosotros queremos que eso no vuelva a pasar hacia el futuro. Y nos estamos preparando, por ejemplo, para el mantenimiento de la FRSU y nos estamos preparando para anticipar cualquier problema que haya sobre el particular en materia de gas. Pero por ahora, es decir, a pesar de ese aumento en las tarifas que hubo en un momento concreto, en un caso concreto, que insisto, volvieron a bajar por efectos de que hay liberación de gas por no uso de térmicas, estamos trabajando todos los días para que eso no suceda. Pero va a haber que importar gas de todas formas. Se está importando y desde hace años se importa. O sea, cuando se habla ahorita de importación, se pone como si esto fuera en este gobierno y este año y el año pasado. Desde hace años se importa gas. Lo que hoy está padeciendo el país es producto de decisiones no tomadas o de decisiones incorrectas del pasado. Incluso no lo digo yo, hay un informe que le hizo un experto a la industria de las térmicas y él reconoce mismo que esto es decir, la conclusión de ellos mismos esto es producto de errores del pasado, de incluso esperanzas sobre proyectos que fracasaron, porque alrededor también de esta industria, pues algunas cosas aciertan, en algunas se fracasan, y por eso siempre habrá que tener distintas alternativas. Estamos a salvo tanto de apagón de gas como de energía. Yo estoy convencido de que sí. Ministro, el tema de minería, usted va para China mañana y de allá se va a enfrentar con la queja de los chinos de lo que pasa en la mina de Buriticá, Xijing, que ha sido invadida en gran parte por el clan del Golfo. ¿Cómo van a resolver ese tema? Yo frente a ese tema soy muy prudente porque eso ya está en otra instancia. Eso está ya en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Es un conflicto ya jurídico entre una compañía y el Estado. Entonces prefiero no afectar ese proceso. Y en términos de minería en general, Cerrejón también anunció que reducía su producción de carbón, hay otras que están cerrando. ¿Qué va a pasar con todo ese empleo que se genera alrededor del carbón? ¿Cómo empata con la necesidad? Yo creo que, es decir, incluso lo han dicho ellos mismos, que también cuando sucedió eso, los comunicados, incluso el comunicado de Cerrejón, decía que era por un cambio en el mercado mundial, que se han cerrado pues algunas demandas de Europa, de Estados Unidos, y que le tocaría ir entonces a Asia, y allá los costos son más, entonces no era. Y en ese momento incluso
algunos empezaron a decir, eso es por culpa de la política de tal. No, nosotros no tenemos injerencia en si un país en Europa demanda o no demanda carbón en determinada cantidad o no. Es el mundo que está cambiando. El presidente tiene absoluta razón en eso. ¿Sí? Es decir, la matriz energética que está cambiando, la transición energética respecto al carbón va más rápida que frente a la del petróleo y el gas, sin duda alguna. Lo muestra la Agencia Internacional de Energía, lo muestra nuestra matriz. Aquí nos decían que era loco decir que las divisas del carbón podían ser superadas por las divisas del turismo, y ya pasó. Y ya pasó. O sea, ya son datos objetivos. Entonces, el mundo se reconfigura, el mundo del trabajo transita también. Esto va a pasar con la tecnología, con la inteligencia artificial. Nosotros estamos, algunos hacen mucha alarma en la transición energética, pero la transición tecnológica va a ser más dura. La inteligencia artificial va a ser más dura en términos de empleo. Entonces, en el tema de transición energética y los empleos que se impactan en el carbón, particularmente por la reducción de operaciones del carbón, tienen que ser producto de conversación, de diálogo social y de negociación colectiva entre los sindicatos del carbón y las compañías y obviamente el Estado en la mitad, como un equilibrador, porque la relación de trabajo, usted bien sabe, no es igual. Y curiosamente, el 1 de mayo, los sindicatos del carbón presentan un pliego alrededor de la transición energética y las empresas no van. Entonces uno no puede estar hablando aquí de democracia, de diálogo social, pero cuando lo convocan a dialogar, no ir al escenario. No hay transición energética sin diálogo social y sin negociación colectiva, porque al final muchos empleos van a desaparecer, pero según los estimados de la misma Organización Internacional del Trabajo, muchos otros empleos se van a generar. ¿Cuánto íbamos a pensar que íbamos a tener más de 30.000 empleos en los proyectos de energías renovables que hoy existen en el país? Y seguramente se desatarán más si aceleramos esta matriz energética. Unos empleos se destruirán, insisto. Nadie le está prestando atención al tema de empleo en la inteligencia artificial. Nos concentramos en el carbón, en el petróleo, y decimos que esto va a haber una destrucción por culpa de la política del gobierno de Petro, y no es así. Es decir, es el mundo que cambia, es el mundo que se transforma. Y vuelvo y pongo el ejemplo de la inteligencia artificial. Nadie le presta tanta atención, pero eso sí va a destruir. Y ahora, y esto también nos lleva a la sociología del trabajo, a la historia, incluso a principios marxistas. Es decir, todos estos impactos de la tecnología tienen que servir para que la gente tenga más tiempo libre, para que se abra la discusión sobre reducción de jornadas de trabajo, la transición energética igualmente. Pero aquí, pues, queremos anclarnos y evitar que el mundo cambie, y el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros. ¿Cuál es su balance entre esa contradicción de la política de Trump de volver a los fósiles tradicionales, quitar todas las restricciones que se pusieron para hacer la transición, e ir a China, que es la que tiene la vanguardia hoy en día tecnológica en la revolución? Yo pienso, y lo dije justo cuando sucedió el CERAWIT, que es como el evento de energía más grande que se hace en Estados Unidos o en el mundo, no sé. Infortunadamente estaba planeado para ir, no pude ir, pero obviamente vi las memorias y vi incluso una editorial que escribió alguien en El Tiempo. El CERAWIT este año fue un retroceso a mi juicio, y así lo dije, porque nos devuelve algo sobre lo que ya hemos avanzado. Todo el mundo ha hablado, incluso el Papa Francisco insistió mucho en eso. La ONU ha hablado de eso. Todo el mundo ha hablado de la necesidad de descarbonizar el planeta, de luchar contra el cambio climático, pero en el CERAWIT volvimos a hablar de perforar, perforar y perforar. Y eso es un retroceso, porque ya habíamos avanzado. Incluso grandes compañías petroleras del mundo habían desinvertido en petróleo para meterse en los negocios renovables. Grandes países como España, por poner un ejemplo, aquí me podrán decir, pero mire, se apagó. Eso está en investigación. Yo no quisiera acelerar, porque uno pudiese decir la experiencia de California de renovables, pero además de almacenamiento, que yo creo que es una gran discusión que tenemos que abrir aquí. Demuestra que el mundo tiene que avanzar hacia energía renovable, hacia energía limpia y descarbonizar el planeta. Entonces, yo creo que hablar otra vez de solo perforar, perforar y perforar, que fue el lema del CERAWIT y de Trump. Incluso yo estuve hace poco en la cumbre de seguridad energética en Londres, participó Estados Unidos, China no fue, pero fue muy tenso
el- eh, mandaron un funcionario por allí de bajo nivel, pero la arrogancia propia de hoy de su líder es, y el resumen de que el cambio climático, la lucha contra el cambio climático es un cuento chino. Y entonces que hay que seguir es explorando, explotando eh, pues destruyendo el planeta. ¿Y China? ¿Qué puede ofrecer China? ¿Tiene alguna reunión interesante, importante para tener en estos días? Estamos programando todavía la agenda, pero me reuní recientemente aquí con una empresa china fuerte, con Huawei. eh, Me mostraron cosas interesantes, me invitaron pues a eso. Me sorprendió, por ejemplo, una gran granja solar que tienen de 2.2 gigas, solo una granja solar. Entonces, yo no conozco China, será muy importante, incluso desde la experiencia personal, conocer este gigante asiático. Eh, pero obviamente ahí hay, ahí hay- ahí hay también una suerte de muchas contradicciones. Pero cuando Estados Unidos decide, por política de sus gobernantes, cerrarle la puerta a los países del sur, pues habrá que, como lo ha dicho nuestro presidente, pues explorar otras, mirar hacia la Unión Europea y China. Algo personal, ¿cómo se siente salir de las granjas a ministro? No pensé, decir, e incluso le confieso, pensé más en el sector trabajo, pero le agradezco muchísimo al presidente que desde el inicio, cuando ganamos las elecciones, me metió en el empalme del sector energético, incluso estuve en esta mesa en el empalme y hoy estoy enamorado de este sector, que además alguien me decía, bueno, ¿y cómo se desconecta de lo laboral y de lo social? Y yo no hay ninguna desconexión. Si hay algún tema que no le pueda llegar a la gente es en la energía. La energía y el símil que he encontrado con el trabajo es que es un movilizador social ascendente. El trabajo permite a la gente salir de la pobreza, la energía también. Y ahorita que estamos llevando energía limpia a tiendas, quiero llevarles a vendedores ambulantes su panel solar para que no tengan que conectarse por ahí o pagar una energía a cualquier casa o algo. La energía transforma. Lo mismo hace el trabajo. Entonces hay una gran conexión entre la energía y el trabajo, pero también hay una profunda conexión social. Pero quiero cosas más personales, por ejemplo, su madre, su padre, que trabajaron tanto, origen humilde, que su madre, si no estoy mal, tuvo un jardín infantil de bienestar Sí, familiar. ella hasta diciembre fue madre comunitaria. Me tocó rogarle ya que abandonara. Yo le dije, mamá, gracias al gobierno de Gustavo Petro, hoy las madres comunitarias tienen por decirlo así, como lo dice el presidente, no es técnicamente, y lo tengo que decir así porque soy abogado laboralista, pero tienen un bono pensional, es decir, un ingreso mensual vitalicio, que eso es un invento de este gobierno, le ha cumplido a las madres comunitarias. Le dije, mamá, ya, por favor retírese después de 36 años cuidando niños de comunidades vulnerables. Bueno, fue difícil convencerla, entonces ahora me dijo, yo no me puedo despegar de los niños. Entonces ahora va a la iglesia a formar niños en los temas religiosos. Y de esos niños que le tocaron de compañeros en la casa, ¿tiene amistad? Sí, claro, yo pues, me crié con muchos, es decir, muchas promociones. Porque cuando mi mamá cuando inició ese programa y cuando mi mamá inició con el inicio de ese programa, pues yo tenía 6 años. Entonces, claro, conozco muchos en la juventud ya, algunos fueron asesinados, perdieron la vida en este recorrido de la infortunada violencia que todavía vive este país. Eh, y creo que incluso estar aquí también es una reivindicación para ellos. Y en términos de desarrollo humano, personal o profesional, ¿alguna vez se imaginó que iba a tener una carrera como la que lleva? No, pues es decir, sí soñé estar en la política cuando decidí, junto con mi familia, con mi esposa, cerrar el ciclo de ser dirigente sindical y trabajador de Ecopetrol. Dije, quiero meterme en la política, pero pensé en algo, es decir, cuando salimos, yo estaba convencido que iba a ganar el presidente, sin duda alguna. Ya era la tercera campaña presidencial junto a él. Eh, pero bueno, le agradezco mucho al presidente confiar en mí y ha sido una enorme responsabilidad y por eso
también mi responsabilidad de no fallarle a él, que no es ni siquiera él, al pueblo colombiano, porque él en eso nos insiste mucho, mi lealtad para con el pueblo. ¿Y qué sigue después de agosto del 26? Yo creo que vamos a continuar.